Bueno, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por la organización, gracias Leandro también por acompañarme, que pudimos llegar hasta acá, porque bueno, yo estoy en Capital Federal, ahí entre Colegiales y Palermo, así que es toda una distancia. Bueno, eh, a ver, primero contarles que en realidad, bueno, Falacias Libertarias, que es el primer libro que escribo yo, en realidad surge a raíz de lo que es ver el proceso en el cual el actual presidente iba teniendo cada vez más renombre en los medios de comunicación. Esto hizo a mí preocuparme ya desde el año 2021. Comienzo a escribir el libro y en lo que es el año 2023, a enero, lo termino y lo presento a la editorial. Básicamente lo que me propongo en Falacias Libertarias en realidad es sencillamente mostrar las fallas lógicas del pensamiento libertario, por ende, cosas o cuestiones sobre las cuales hoy en día quizás sean algunas más evidentes, que es por ejemplo la extrapolación de datos, o decir, o para hablar de algún caso, tomar dos datos y hablar por el todo, ¿no? Trato de ir detectando todas esas falacias lógicas que va presentando el pensamiento libertario. Lo cierto es que cuando lo presento en enero a varias editoriales, muchas me contestan: no queremos darle entidad a mi ley. Con, con lo cual fue un golpe duro, porque yo al revés, yo no sabía cómo funcionaba el mundo editorial, yo me mando a escribir el libro, no fue que primero me pongo de acuerdo con la editorial, menos mal, porque capaz que me hubiese pinchado antes, si me ponía de acuerdo, porque no me hubiesen dado bola, menos en el año 2021, menos bola me iban a dar. Pero la cuestión es que estoy muy agradecido a la editorial Cicus, porque bueno, ellos me dijeron, sí, sí, vamos para adelante. Bueno, terminamos publicando en junio, cuando Milei iba tercero en las encuestas. O sea que no era porque Milei iba a ser presidente ni nada, que es un poco de lo que me acusan varios libertarios, que no saben ni siquiera mirar la fecha de cuando publiqué, sino porque me preocupaban las ideas, más allá, porque aparte sé que suena un ejercicio quizás un poco difícil, pero si Milei hubiese salido segundo en las elecciones y perdía, ¿tienen alguna duda que hubiese habido un ajuste también y que hoy sería un gran referente de la política con muchas posibilidades de ser presidente en otra instancia? O sea, el problema, y eso era lo que me preocupaba cuando escribí Falacias Libertarias, es que yo veía un cambio cultural muy marcado, que yo veía que los alumnos, yo soy docente de macroeconomía en la UBA, y veía que más que esto me lo preguntan mucho, ¿hay mucho libertario? Bueno, no hay tanto libertario que te cita Rothbard, ¿no? Que es como el principal referente. Pero sí hay mucha concepción libertaria dentro del razonamiento que vamos haciendo día a día. Por ejemplo, que los impuestos son un robo, es como una verdad casi indiscutida hoy en día. Y es increíble, ¿no? Porque a mí vienen y me preguntan, bueno, pero los alumnos, ¿cómo piensan? No, los alumnos con sus ideas te van dando a entender que los impuestos son un robo, pero no es que insisto, no es que están a favor de Rothbard, de Hayek o de los grandes autores libertarios. Entonces eso era lo que me preocupaba, ese sentido común como se iba corriendo, iba siendo muy parecido al de Milei. Por eso yo percibía que las elecciones las iba a ganar Milei. No obstante, yo veía las encuestas y decía, va tercero, y bueno, me estaré equivocando. Finalmente, no me equivoqué, por desgracia, pero, pero bueno, en definitiva, lo que trato de mostrar en Falacias Libertarias es todo ese tipo de extrapolaciones, de datos que hacen. Repasamos, en definitiva, termina siendo un libro de falacias y por eso va el título, porque repasamos casi todas, porque casi todas están, todas las falacias lógicas que conocemos están casi todas representadas en el pensamiento libertario. No, por poner cómo arranca el libro, solamente para mencionar algo del libro, para después pasar al segundo del libro, es, por ejemplo, esta concepción en la cual se dice que en realidad el capitalismo, y ahí es donde hace una falsa asociación el libertarianismo, ellos lo que hacen es apropiarse del capitalismo y decir que en realidad aumentó la expectativa de vida, que en realidad estamos viviendo mejor a partir del capitalismo, y empiezan a atribuirle todas las bondades del progreso que hemos tenido en los últimos 100, 150 años al capitalismo. ¿Y la trampa cuál es? Que ahí es donde Milei dice yo soy el capitalismo. Pero, ¿y qué hacen ahí? Y ahí lo que hacen es medir la pobreza, que efectivamente, bueno, en el libro lo exploramos en profundidad, si vos la medís de cierta manera con $2 diarios, efectivamente hay una caída de la pobreza a nivel mundial. Y ahí se omiten un montón de cosas. Entonces dicen, bueno, miren, gracias al capitalismo hacemos una reducción grande de la pobreza, esto, hay que profundizar esto, ¿no? Y en realidad lo que se omite ahí es, por ejemplo, que quien más expulsó gente de la pobreza fue China, que a raíz de eso se da esa caída, que si uno saca a China, esa caída no es tal en las últimas décadas. Y en la época de la historia que más cae la pobreza es justamente a partir
de los años 50, a partir del Estado benefactor, a partir de políticas keynesianas. O sea, justamente el enemigo número uno de Milei, ¿no? Con lo cual también exploramos qué piensa Keynes, qué piensa Marx, y esta falsa asociación entre los dos autores, como si fuese lo mismo, cuando en realidad no tenían nada que ver. De hecho, no hay nada peor para un marxista que un keynesiano. ¿Sí? Porque claramente, de hecho, uno quiere profundizar el modelo capitalista y el otro pretende que... No habla, de hecho, rescatamos las frases en las cuales Marx habla bien del capitalismo, porque lo hace, porque es una fase superior que va a ser reemplazada por otra fase aún más superior. Pero lo que quiero decir es, en Falacias Libertarias tratamos de desmenuzar todo ese discurso en modo campaña. Obviamente no llegamos a cuando es presidente, ¿no? Bueno, el libro le fue muy bien, fue el libro más vendido de la historia de la editorial Siccus, así que, pero a partir de que ganó las elecciones Milei. O sea, todos se dieron vuelta, no había ningún libro publicado, porque todas las editoriales pensaban igual. Entonces, el único libro publicado sobre la economía de Milei era este. Entonces se vendió muy bien. Pero bueno, a partir de esto, este fue Falacias Libertarias, a partir del éxito de ese libro, me contacta la editorial Penguin y me dice, bueno, que querían hacer un libro del primer año de gestión de Milei, con lo cual a mí me parecía un poco difícil abarcar en un año, porque tampoco voy a ser intelectualmente injusto, es difícil también que una corriente económica, poder hacer un análisis integral en un año de gestión, ¿no? Y más sobre todo cuando uno lo quiere comparar con periodos muchísimo más largos. Entonces, el enfoque que le di, más allá de introducir el primer año de gestión de Milei, que en realidad un poco va acertada, un poco las cosas que vimos del primer año, podríamos decir que son prácticamente muy parecidas a las del segundo año, pero lo que me dispuse a hacer ahí es en realidad a pasar un poco de la teoría de falacias libertarias a la práctica en experimentos libertarios. ¿Por qué la práctica? Bueno, porque me fui a los lugares del mundo donde se hicieron pequeños experimentos libertarios. Y esto es lo que uno generalmente no sabe. Por eso para mí el libro, hay mucha gente que descubrió muchas cosas en este libro, porque en realidad uno piensa, bueno, esto que estamos viviendo en Argentina es la primera vez que hay un presidente que se dice libertario. Digo que se dice porque después podríamos discutir largo y entendido, creo que hay momentos para preguntas y demás, si esto es libertario o no. Claramente pienso que muchos de ustedes van a pensar que no. Pero claramente también en defensa de Milei, y no hago mucha defensa de Milei, lo que uno podría decir es que en realidad es un periodo de transición hacia, ¿no? O sea, Milei lo que piensa es que ahora está transitando esa transición hacia un libertarianismo pleno, que en algún momento va a ocurrir, no sabemos si en 35 años, cuando seamos Irlanda, o cuándo va a ser, pero va a ocurrir. ¿Ya? Para ser justo, no sé si alguien acá milita en el FIT, sin ofender al FIT, digo, el FIT, si asume el gobierno, automáticamente no va a expropiar los medios de producción, sino que lo que va a hacer es un plan de transición. De hecho, lo tiene planteado bajo esos términos. Entonces, Milei piensa que está transitando esto, ¿no? Pero, bueno, lo cierto es que en el experimento libertario me voy a 3 casos muy puntuales, lo digo muy rápido, con una frase, no mucho más, en los cuales efectivamente hubo gente que se puso de acuerdo y dijeron, vamos por acá. Uno es el pueblo en el norte de Estados Unidos que se llama Grafton, casi al límite con Canadá. Deben haber escuchado algo de los osos. ¿Escucharon? Bueno, bien. A mí me sorprende que hay lugares donde lo presento y digo esto y hay gente que me dice que no. Entonces yo digo, bueno, es increíble, porque para mí recorrió bastante, fue bastante conocido. Pero digo, más allá de lo que quizás puedan saber, que hubo un ataque de osos y demás, a mí, yo me fui hasta allá, hablé con mucha gente del pueblo. Yo siempre trato en todos los lugares, en mis redes sociales hablo mucho con economistas de distintos países del mundo. Hice más de 70 países en el mundo, o sea que hablé con muchos economistas de muchos lugares. Ahí en Grafton, que es un pueblo de 1.200 habitantes, no había un economista, pero tuve que hablar con las personas que habitaban ahí y justamente, bueno, en principio todas súper escandalizadas con la llegada de los libertarios, como para que se entienda. Lo único que hicieron fue ir 100 libertarios en forma coordinada al pueblo para votar mediante asamblea todas decisiones libertarias. O sea, que algunos, digo, porque ahí escuché a un economista que evidentemente no leyó mi libro, que dice que me pusieron un intendente. No pusieron un intendente, porque ya no funciona con intendente, sino que son asambleas directas en las cuales, al estilo de los Simpsons, que todos levantan la mano y van definiendo qué es lo que se hace. Bueno, efectivamente, en forma coordinada fueron 100 libertarios y lo que hicieron es empezar a tomar decisiones sobre lo que pasaba en ese pueblo. ¿Qué hicieron? Bueno, el camión, la recolección de basura que había que hacer, bajaron la frecuencia, incluso la eliminaron por momentos. Lo que es la renovación del camión de bomberos no lo renovaron. Empezaron a disminuir todas las tasas. Libertarios, bien, o sea, estaban en línea con el libertarianismo, ¿no? Empezaron a bajar las tasas y empezaron a bajar la prestación de servicios.
donde ocurrió el escándalo cuando una señora un día abre la puerta de su casa y le ataca un oso. ¿Por qué? Porque es zona de osos en el norte de Estados Unidos, casi al límite con Canadá. Y bueno, eso fue lo que quedó de esa anécdota. Lamentablemente no pude entrevistar a la señora porque falleció por otras causas, pero digo, quiero decir, no la pude entrevistar porque me hubiese parecido interesante que me cuente lo del ataque. Se la quemó el tigre. Pero a mí lo que me parecía interesante era la esfera económica, ¿no? ¿Qué había pasado en términos económicos ahí? ¿Por qué la gente estaba en desacuerdo? Porque últimamente me imagino que, bueno, si te ataca un oso a uno, ellos le dan de comer, me mostraron video cómo conviven con los osos, eso también es parte de la realidad de ellos. Pero bueno, más allá de eso, lo que me interesó fue que las propiedades, por ejemplo, habían caído un 20% de su valor de la llegada de los libertarios. O sea, lo que quiero decir es, y esto se aplica a la lógica de lo que estamos viviendo hoy con Milei, en ese aspecto sí es bastante libertario, que cuando vos aplicás estas medidas y cada vez te vas acercando más a estas medidas, haces destrucción de capital y destruís parte de tu propiedad privada. Hoy las empresas, digamos, ya sabemos, 19.000 empresas, el dato actualizado, creo que de ayer, 19.000 empresas han cerrado desde que arribó Milei al gobierno. Entonces hay una destrucción, casas abandonadas. A mí me llamaba mucho la atención porque era un pueblo de Estados Unidos, no vamos a decir un pueblo de lujo, pero era un pueblo estándar de Estados Unidos y yo veía casas abandonadas, casas en mal estado. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Después fui a una convención de libertarios en ese mismo estado y lo que me encuentro es que los libertarios me decían Grafton, como que no conocían el caso. O sea, yo nunca, me va a quedar siempre la duda si se hacían los tontos o lo negaban, ¿no? Pero digo, este caso, que fue quizás el caso más cercano en términos municipales, que han tratado de llevar adelante ellos, no, bueno, y otro dato también para remarcar es, quería ir a un supermercado y decía, bueno, voy a aprovechar que hay menos tasas, voy a ver cuánto menos me cuestan los productos acá. No había supermercado, Grafton. ¿Querías cargar nafta? No había nafta. Tenías que ir todo a los pueblos al lado. Entonces, en definitiva, fue un experimento totalmente fallido. En el libro, obviamente, profundizamos mucho más. Después me fui a otro más, Liberland, no sé si escucharon hablar de Liberland. Bueno, sí, entre Croacia y Serbia, que capaz que esta imagen sí se acuerden, Milei disfrazado de Capitán ANCAP diciendo vengo de Liberland. No es un país imaginario, existe, o sí, vamos a decirlo ahí, en un intermedio. Es un autoproclamado país libertario, que está justo en el límite entre Serbia y Croacia, porque hay una disputa territorial ahí sobre de quién es el territorio y de quién no. Ninguno de los dos se quiere adjudicar ese territorio, pues si se lo adjudican, dicen que el otro hizo bien la división geográfica, esto se llama terra nullius en geografía. Y bueno, lo que llegó es que un empresario checo la vio, se puso una bandera ahí y dijo, este es mi país. Y a partir de ahí, lo que me parece más interesante de Liberland, más allá de que estuve ahí, conversé con la gente ahí, la gente que intenta ir a vivir ahí, porque tampoco se pueden quedar ahí, porque los expulsan, los sacan y demás. Claramente no llega a ser un país. Pero lo que me pareció interesante es cómo se organizan. O sea, uno dice, porque ¿cuál es el problema que tiene Milei y tiene todas las ideas radicales en sí? Que es que siempre venís con un arrastre, ¿no? Siempre venís con una... Acá en Argentina, bueno, tiene la Constitución, tiene los poderes, ¿no? Tienen distintas problemáticas con la cual no pueden llegar a un libertarianismo al 100%. Pero me interesó a ver cómo ven ellos construir un país de cero. Y bueno, empiezan raro, porque empiezan sin democracia. O sea, no hay democracia en ese país. Sino lo que hay es que vos comprás unas criptomonedas en las cuales sos accionista de esa empresa que es ese país. Entonces, ¿qué pasa? A más criptomonedas que vos tenés, más votos. O sea, funciona como una sociedad anónima. Ese es el país libertario al 100%. Y bueno, a raíz de eso surgen otros inconvenientes que vamos viendo en el libro. Y después, por último, también vimos el caso de Cospaya, que fue una república que ahí también dije, che, acá, qué bien, porque estuvieron 4 siglos, funcionó la república sin impuestos. No es que era libertaria, tomaban esa parte del libertarianismo, y estuvieron sin impuestos más de 4 siglos, fue relativamente próspera. Y yo dije, bueno, acá voy a escribir en el libro, tienen razón los libertarios, tienen un experimento bien. Cuando fuimos hasta el lugar, pero ahí obviamente había que investigar más hacia atrás, más que en el lugar ya es parte de Italia, no aporta mucho más. Pero lo que ahí encontramos, ¿qué es? Yo dije, ¿cómo puede ser que la república de ese entonces, más chica del mundo, en ese momento, cómo puede ser que haya sido próspera? ¿Qué hicieron? ¿Cómo se organizaron? Y demás, bueno, lo que nos encontramos es que efectivamente no había impuestos, pero ¿a qué se dedicaban? Se dedicaban a traer el tabaco de acá, de América, lo llevaban en el centro de Italia, que es donde está Cospaya, y como todos los estados alrededor tenían prohibido el tabaco, ellos lo vendían haciendo contrabando.
De hecho, el único negocio que hoy tiene ese lugar es un restaurante que se llama La Guarida del Contrabandista. Entonces se come muy bien, de hecho sea de paso. Estuve ahí charlando con sus dueños, así también, a ver si qué otra versión de la historia tenían. Pero, en definitiva, terminó siendo sustentable a partir del contrabando. O sea, ni más ni menos que eso. Después que yo decía, bueno, cuando se tiene que ir a un médico, ¿qué hace? Y vamos al pueblo de al lado. No como en Grafton, o sea, tenían que ir al supermercado y van al pueblo de al lado. O sea que no hay ninguna evidencia, no solamente en lo teórico, que es lo que vemos en falacias libertarias, sino que no hay ninguna evidencia en los hechos de que algo libertario o algo que se le asemeje a algo libertario pueda funcionar bien, ¿no? Y a raíz de esto, y como estos ejemplos no los cuenta Milei, más allá de que se disfrace eventualmente de Capital ANCAP, lo cierto es que Milei nos habla de otra cosa que estuvimos charlando un ratito acá antes, que es el índice de libertad económica. ¿Qué es el índice de libertad económica? Bueno, es un índice construido por una fundación que se llama Heritage Foundation. No sé si eso lo escucharon hablar, índice de libertad económica. Bueno, algunos sí, bien, bueno, está repartido. Menos mal, los que no escucharon mejor, pero bueno, les cuento brevemente qué es. Es una forma muy sencilla, que eso era lo que estábamos hablando, también eso, sencillo, eso es algo que recorre los dos libros, ¿no? Las ideas sencillas, por lo general en la academia, también son, también para que lo vean, ¿no? Yo hice 2 maestrías, un doctorado, escribí los libros. ¿A partir de qué? De que en realidad me di cuenta que si me quedaba solo con lo académico, me iba a pasar un tractor por encima, que de hecho es un poco lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, que en definitiva había que ir hacia el conocimiento general, por eso soy muy activo en redes sociales y demás, porque quiero justamente que se difundan estas ideas, y porque yo entiendo que hay una subestimación de la simplicidad de las ideas. Que las ideas simples son doblemente efectivas en términos de comunicación. Y esto está plagado en el discurso libertario. Lo tenemos que entender, ¿no? Los impuestos son un robo. Listo. ¿No? Es una frase que es sencilla, ¿no? Y que a su vez acá todas estas simplificaciones están bastante explicadas, no quiero andar tanto más porque se me viene el tiempo, pero lo que quiero decir es, el índice de libertad económica. Tal país es el país más libre. Vos decís, bueno, listo, ya está. ¿Qué hice? Hice una nota en una revista académica, si buscan crítica al índice de libertad económica a Agostinelli, le va a salir la nota académica, en la cual digo por qué es una gran trampa ese índice, que lo hace una institución conservadora de Estados Unidos, que se llama Heritage Foundation, que lo que hacen es mezclar muchos indicadores para que de golpe arroje un resultado que es deseable para ellos, ¿no? ¿Qué hacen, por ejemplo, como trampa? 2 nada más les cuento. Por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción determina si un país es más libre o no. Con lo cual, la corrupción es mala para un marxista, para un liberal, para cualquier corriente. O sea, no es algo característico del liberalismo económico que haya o no haya corrupción. Y aparte el índice se construye a partir de la percepción de la corrupción. Entonces, adivinen qué pasa, y de hecho si lo miran el índice, van a ver que cuando hay gobierno de izquierdas el índice sube. ¿Por qué? Porque le hacen la encuesta, por ejemplo, a los empresarios. Entonces dicen, no, hay mucha corrupción. Entonces, sube el índice de percepción de la corrupción y hay país. Entonces, ¿qué es lo que hace de esa manera? Claro, nivela el índice a piacere, ¿no? ¿Qué hace? El índice de percepción de la justicia. Uno diría, bueno, ¿qué? Pero el índice de cómo funciona la justicia, no sé, juicios iniciados más juicios terminados, ¿cuáles son los que se ejecutan? No. Es la percepción que tenemos sobre cómo funciona la justicia. Imagínense. Claro, no. Hay algunos datos duros que también son artificialmente tomados en cuenta. ¿Por qué? Y está bien el punto. Si yo les digo en datos duros qué piensa Milei, cómo es el modelo ejemplar de Milei, yo creo que van a estar todos de acuerdo si yo les digo, por ejemplo, retomemos esto, los impuestos son un robo, que fue lo que dijimos recién. Entonces el país que menos impuestos cobra tendría que rankear muy bien, ¿o no? El país que menos impuestos cobra sobre el total del PBI de ese país. ¿Cuál es el país que menos impuestos cobra en el mundo? ¿Alguno sabe? Somalia, ¿no? Y uno dice, ¿por qué Milei nunca me habló de Somalia? Bueno, el segundo también es africano, el tercero también, Nigeria, está siempre entre Somalia, Nigeria y Guinea Ecuatorial. Ahora, yo le dije, bueno, no solamente eso, sino el país que menos gasto público tiene, porque también el Estado siempre administra mal, por ende si tengo menos gasto público y más cercano a cero, mejor. ¿Cuál es el país que menos gasto público tiene? Guinea Ecuatorial. ¿Quién es el tercero? Haití, por ejemplo. Entonces vos decís, ¿por qué esto no está en primero? Claro, porque le meten el índice de corrupción que te lo baja. Son países muy corruptos. ¿Pero de qué? Si aparte ellos dicen que la corrupción siempre es del Estado. Entonces, si el Estado es tan chiquito, ¿cuánta corrupción puede haber? ¿No? Puede haber, no estoy diciendo que no pueda haber. Lo que quiero decir es, por eso yo siempre estoy muy tentado a hacer el índice real de libertad económica y poner estos países primero, que es lo que correspondería, ¿no? Y ahí vemos a ver si las ideas de la libertad
son las que llevan a mayor prosperidad, ¿no? Sin embargo, no. ¿Cuál es el país número 1? Singapur. Fui hasta Singapur, hablé con economistas de Singapur, el 20% del PBI está explicado por empresas estatales, el IVA lo aumenta todos los años para mejorar el sistema de salud, la principal aerolínea del mundo, Singapur Airlines, la mejor rankeada, ¿y saben de quién es? Del Estado. Tienen un fondo soberano en el cual hacen inversiones de todo tipo en todos los ámbitos de la economía. Y tienen un mismo partido en el poder hace más de 60 años, que es el PAP, Partido de Acción Popular, con lo cual muy democrático no es. Lo que quiero decir es, ¿y por qué el ejemplo de Irlanda? Porque Irlanda es el tercero del índice de libertad económica. Entonces uno dice, ahí hace la típica falacia, el cherry picking, ¿no? Es como si yo acá tuviese una canasta de cerezas y les digo, les quiero vender la canasta de cerezas, y entonces elijo una cereza, les muestro otra cereza que está linda, y les digo, me compran la canasta de cereza, pero en realidad todas las cerezas que tengo acá están podridas. O sea, selecciono artificialmente datos para vender esa información. ¿Y cómo lo hacen con Irlanda? Bueno, dato 1, cobra menos impuestos a las empresas, a las corporaciones, 12,5%. Es cierto. ¿Por qué lo hacen? Porque está dentro de la Comunidad Europea, es uno de los países que menos impuestos cobra dentro de la Comunidad Europea, las empresas se instalan ahí y después le venden a Francia, Alemania, Italia, a todos los países, ¿no? Entonces cobran pocos impuestos y efectivamente tienen un PBI. Esta es la primera cereza, pocos impuestos. La segunda cereza, ¿cuál es? El PBI per cápita de los más altos del mundo. Claro. Todas esas empresas suman al PBI del país y después tienen poco más de 4 millones de habitantes, se divide por 4 millones de habitantes y te da uno del PBI per cápita más alto del mundo. Ahora, ¿qué es lo que no me contás? O sea, estas son las dos cosas que parecieran correlacionar. Bajos impuestos le va bien. No es así. Y generalmente no funciona así. Cuando uno investiga justamente estas cuestiones, los países más prósperos son países que tienen una presión tributaria más alta que la Argentina. Con esto no quiero decir que hay que tener mayor presión para que no vaya bien. Lo que quiero decir es que el problema no pareciera estar ahí. ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno investiga Irlanda? Bueno, nosotros tenemos el 21% de IVA, bueno, en Irlanda es el 23%. Nosotros pagan mucho los trabajadores que ganan bien, acá pagan el 35%, la alícuota de ganancias, bueno, allá el 50%. Bueno, allá tienen una AISA que acá la quieren privatizar, bueno, allá la AISA que ellos tienen, la empresa de agua, provee agua potable y gratuita para toda la población. Solo las empresas pagan por el agua. Entonces vos decís, che, pero Irlanda no tiene nada que ver con lo que me dice Blaine. Entonces, acá hacemos este recorrido y justamente vamos viendo país por país cómo en realidad no tiene nada que ver con el pensamiento libertario. Ahora, como te quedás sin argumentos con esto, también está mucho el relato hacia atrás, porque ¿cómo haces para convencer de que en realidad estas son las mejores ideas para llevar adelante en un país? Bueno, en realidad fuimos primera potencia mundial. Otra cosa que exploramos en el libro. Ningún dato revela que eso fue así. Primero, potencia mundial. Primero, para entender, si hablamos de potencia económica, hablamos del PBI global. Y Milei ya arranca hablando del PBI per cápita, lo cual ya es un problema, ¿no? En PBI global, Argentina nunca estuvo ni siquiera entre los 10 primeros países del mundo. O sea que Argentina nunca tuvo el PBI global ni uno de los más grandes del mundo. Lo que sí tuvo es el PBI per cápita, uno de los más altos del mundo, el séptimo. Ni siquiera es el primero, como dice Milei, es el séptimo. Y decir que una potencia mundial es medida por su PBI per cápita es como decir que hoy Liechtenstein o Mónaco o Luxemburgo son potencias mundiales. Ustedes me dirán, estás loco, ¿cómo va a ser una potencia mundial? No, potencia mundial uno puede decir Estados Unidos, uno puede decir China, ¿no? Alemania, podríamos discutirlo, Japón. No, estos países con PBI per cápita. Y a su vez, también en Argentina en esa época, acá lo explorábamos, se vivía a 33 años, y uno podría decir, bueno, pero en esa época se vivía en 1895, o sea, el año que identifica a Milei como que éramos la primera potencia mundial. En Australia se vivía 53 años, acá 33, o sea, estamos hablando de bruta diferencia, ¿no? En Europa, en todos los países de Europa Central, arriba de 40. Entonces, lo que quiero decir es, no hay relato posible hacia atrás, no hay relato posible cuando miramos al costado, pero, a mi entender, bueno, justamente estas ideas tienen un gran apoyo porque justamente no se difunden estos datos, y para mí en gran parte porque se subestima al pensamiento libertario. Se piensa que esto es algo menor, se piensa que es gente confundida, que es gente que está loca, que es gente que bueno, podríamos discutirlo, justo no vino Rocco, pero hubiese discutido un rato acerca de, son fascistas, ¿no? Que yo no coordino en lo más mínimo, porque el fascismo tiene una característica que es el nacionalismo como central, y esto no es nacionalismo, entonces queremos pegar etiquetas, ¿no? De nuevo, después, esto es como la dictadura militar. No estoy haciendo críticas, uno trata siempre y más cuando desconoce el tema, de asociarlo inmediatamente con algo que pasó.
Y todos los momentos históricos son distintos y todos los procesos son distintos. Y este proceso tiene sus diferencias, por más que tenga sus similitudes con la dictadura. De hecho, yo tomo parte de lo que se aplicó con la dictadura militar y digo, che, si yo tengo este vaso, ¿no? Es la falacia de la... Con esto cierro, porque creo que estoy medio justo de tiempo. Esto como la falacia de la solución perfecta, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen los libertarios? ¿No? Supongamos que yo tenga sed ahora, que tengo un poco de sed. Tomo agua, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar a medida que yo tomo agua? ¿Tengo más o menos sed? Menos sed, ¿no? Voy vaciando el vaso. Ahora, si yo tengo libertarianismo o liberalismo y voy aplicando medidas liberales, ¿qué tiene que estar pasando si es lo que calma el problema? Tiene que irme cada vez mejor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El paralelismo con el vaso de agua. ¿Qué te dicen los libertarios? No. A vos se te va a calmar la sed cuando termines todo el vaso de agua. En el medio no. ¿Se entiende el absurdo, no? Entonces cuando uno le muestra el 76, por eso la dictadura militar me parece válido en ese sentido tomarlo, no para decir que es igual que la dictadura militar, sino para decir, mirá, pero probamos liberalismo económico. En el 76 tuvimos la mayor caída del salario real de toda nuestra historia. Acá está el registro histórico de la evolución del salario real. ¿Cuánto cayó? 37% en un año. En el año 76, el primer año de la dictadura. Entonces quiere decir que vos a medida que te vas acercando a estas ideas te va peor. ¿Por qué te iría mejor si seguís profundizando en esa hipótesis? Entonces, ¿qué es lo que te venden? No, pero ahora es distinto porque tenés superávit fiscal. Bueno, ya sabemos, y no lo digo yo, lo dice su compañero de estudio Giacomini, con cual no concuerdo en nada con lo que piensa, pero en ese sentido es honesto intelectualmente y dice, no, mira, no tenemos superávit fiscal, pues hacer bien la cuenta, tomar la deuda cuasi fiscal, le asignás los intereses, digo, no quiero complejizarlo, pero si tomás la deuda que emitió el Banco Central, los títulos que tenemos en circulación, le sumás eso, en Argentina tiene todavía déficit fiscal. Y con esto no quiero hacer mucho hincapié, porque para mí si tuviésemos superávit fiscal sería exactamente el mismo problema, o sea, no solucionamos nada. ¿Ah? Pero lo que quiero decir es que es parte del relato y eso es parte de lo que exploramos en los dos libros. Así que bueno, sin más como para cerrar y cumplir, creo que cumplí perfecto con el tiempo, paso la palabra y muchas gracias.